Ubicado en la colonia Tilbarque, el Templo Espíritu Santo celebra su fiesta patronal en Pentecostés. Padre, estamos aquí, usted es párroco de este lugar. Conversábamos antes de la pausa el momento de la ordenación diaconal y la ordenación sacerdotal. Si nos puede contar cómo fue esta experiencia. Sí, bueno, yo hice toda la experiencia de diaconado en lo que era en aquel tiempo, digamos, todo ese territorio de San José Obrero, que incluso, si se recuerda, compartimos ahí, nos conocimos. Hace 16 años, 29 de junio de 2003, fue mi ordenación diaconal. Fue una experiencia muy bella porque ahí, siendo una parroquia tan grande en aquel tiempo, 14 sectores, no solamente fue ir a ayudar en la parte litúrgica, sino meterse de lleno ya en la vida pastoral de 2 sectores específicamente de esa parroquia que los tenía encargados a tiempo completo. Ver el florecimiento, el crecimiento de la gente, el acompañamiento a las pastorales específicas, de manera que terminando prácticamente ese año, a mí me trasladaron ya a otra parroquia y antes de mi ordenación sacerdotal, fui párroco ya un mes antes de mi ordenación sacerdotal. Yo digo que fui valiente, ¿verdad? Porque realmente asumir una parroquia, aún recién ordenado, es un poco difícil, no digamos antes de la ordenación. Hablamos que fue párroco de diácono. De diácono. ¿Dónde fue esto? En Santa María de la Esperanza, en Amarateca, que todavía estaba empezando, ¿verdad? Y en su lugar estamos hablando. En mi lugar, sí, exactamente. ¿Cómo fue esta experiencia, padre? Fue realmente muy bonita porque después de una experiencia que la gente había vivido, que estaba un poquito desconcertada, pues llegué, su servidor ahí casi me miraban como un niño, ¿no? Porque en aquel tiempo, imagínense, casi 16 años atrás. Y la gente me acogió con tanta alegría, con tanta delicadeza, puedo decir. Habían 2 congregaciones religiosas porque ahí, en el centro, en la sede parroquial, es ahí en la colonia Divina Providencia, y recuerden que esa había sido planteada como una ciudad modelo, un proyecto modelo de la Iglesia Católica. Estaba la Fundación Cristo del Picacho y 2 congregaciones religiosas, y ellos prácticamente me ayudaron en mis primeros pasos de lo que es la vida pastoral, el ministerio sacerdotal. Y fue muy bonito porque no fue solamente ir a decir yo soy el párroco aquí, sino prácticamente ir a crecer y a caminar juntos, a conocer la realidad y cómo se hace esto, etc. Y eso fue muy enriquecedor en mis primeros años de vida sacerdotal. Luego estar cerca de mi familia, ¿verdad? Dice el Evangelio que nadie es profeta en su tierra, pero realmente pues es un desafío, ¿verdad? Ser en su propia casa, en su propio pueblo. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora realmente, porque pude, pues en mis primeros años de sacerdocio, ser apoyado moralmente, espiritualmente, físicamente incluso por mi familia, ¿verdad? Que estaba ahí cerca de mí siempre. Deja Santa María de la Esperanza y se traslada a otra parroquia. Sí, luego fue un año, fui vicario en Suyapa, porque el proyecto era ir a estudiar inmediatamente. Pero luego surgió la necesidad y entonces fue enviado a Huinope, ¿verdad? En aquel tiempo todavía esa parte de San Isidro Labrador pertenecía a la arquidiócesis, ahora es de la diócesis del Paraíso. Allí estuve 2 años como párroco, compartiendo también con esta feligresía que recuerdo con tanto cariño. Fue una experiencia también que marcó mucho porque al inicio hubo un poquito de rechazo porque había pasado una cosa muy dolorosa ahí. Pero luego pues asimilaron el proceso y vivimos una experiencia bellísima realmente. Salir de Huinope fue una cosa como que dejar esta parroquia que tanto quiero. Y luego ya estuve 6 meses previo a lo que es la partida de los estudios a Roma. Estuve 6 meses ahí en la Cristo Rey, ¿verdad? Y con el padre Rigo compartimos como vicario suyo. Y luego pues ya los estudios en Roma por un poco más de 3 años. ¿Qué estudió en Roma, padre? Catequesis, que es una cosa que también es providencia de Dios, considero yo, porque siempre yo pensé estudiar Biblia, ¿verdad? Un poco ilusionado por el ejemplo del padre Tony y todas las clases que él nos daba, etc. Mi ilusión era estudiar Biblia, incluso cuando salí de Santa María de la Esperanza, ese era el proyecto. Pero luego el cardenal me dice, mira, la beca para Biblia se está tardando, no tengo seguridad. Hay una beca para estudiar catequesis, no sé si te interesa. Entonces yo le dije, bueno, vamos.
Y una vez pues que fui conociendo lo que es el estudio de la catequesis, realmente me enamoré de la catequesis. La catequesis es un estudio profundo que se puede estudiar a nivel de doctorado, y lo que más me gusta de la experiencia del estudio de la catequesis es que es tan interdisciplinar. Ahí se conjugan las ciencias humanas como lo que es la pedagogía, la psicología, la sociología, y luego la parte teológica, de la teología pastoral y todo lo que es el estudio, y lo netamente catequético de la metodología catequética, la historia de la catequesis. Es decir, es una riqueza bastante grande el estudio de la catequesis, ¿no? De ahí le toca volver a Honduras y encargarse de los catequistas a nivel arquidiocesano. Al volver a Honduras, pues como dicen, el que más se le da, más se le exige, ¿verdad? Y entonces vine inmediatamente a asumir un poco ya la transición, que era en ese tiempo el padre Marlon, el encargado. Y ya vivimos esa transición también como formador en el seminario, y después ya la experiencia parroquial nuevamente, es decir, el trabajo se ha multiplicado. ¿Dónde le tocó ir? Pues estuve en San Pedro Apóstol, ¿no? Estuve casi 4 años en San Pedro Apóstol compartiendo ahí, una zona que para algunos era muy dura, pero realmente una experiencia bellísima. ¿Fue su primer párroco ahí o no? No, ahí había estado como párroco netamente el padre Elmer. Antes de él hubo un cuasi párroco. Yo fui el segundo párroco, seguramente. De ahí, Sagrado Corazón, durante un tiempo. Sagrado Corazón, un periodo de transición, porque ya se pensaba que era el padre Juan Ángel el párroco, pero a mí me tocó hacer ese puente, podemos decir. Y ahora, Espíritu Santo. Ahora estamos asumiendo desde hace casi un poco más de 2 meses esta experiencia. Interesante. Padre, queremos conocerle, queremos saber más de usted, no solo del ámbito eclesial y pastoral, sino como sacerdote. Por eso le pregunto, ¿cuáles son esos pasatiempos, esa manera en que a usted le gusta como divertirse y tener ese rato, es un rato de relajación? Pues realmente yo creo que hay algo muy bonito que nosotros hemos mantenido dentro de lo que es los compañeros con los sacerdotes, un pequeño grupo de vida que fuimos contemporáneos en el tiempo de seminario, y prácticamente nuestro relax, nuestro tiempo libre es juntos. Eso es como el momento en el cual se toma el respiro después de todas las acciones pastorales, encontrarnos, bromear, contarnos nuestras cosas, confesarnos entre nosotros, tal vez hacer un pequeño viaje, etc. Eso es algo muy bonito porque uno se siente que no está solo, ¿no? Y luego, pues para mí, dentro de los pasatiempos, mis hobbies personales, la guitarra, que aunque nunca estudié la guitarra, pero yo sin mi guitarra no puedo vivir, siempre tengo que tenerla cerca ahí. La lectura personal, que es algo que a mí me apasiona mucho, estar como, aparte de lo que es la lectura teológica, moral, etcétera, tener algo de literatura, y es algo muy bonito. La pintura, que a veces todavía, más que todo el dibujo ahora, soy un aficionado nada más, pero sí me gusta mucho lo que yo voy viviendo, mi experiencia personal, interior o pastoral, irlo retratando un poco, aunque después a veces como tantos cambios que he tenido, han quedado desechadas todo lo que he podido plasmar. Veremos si en algunos años estas obras se vuelven obras maestras. Padre, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero no podemos concluir esta entrevista sin que usted nos regale la bendición. Bien, para todos una alegría compartir este camino vocacional. Siempre les pido sus oraciones y vamos a invocar entonces la bendición del Señor. Padre Celestial, te doy gracias porque hace surgir en nosotros esta alegría de la vocación, esta alegría de sentirnos discípulos, misioneros tuyos. Te pido por todos aquellos que siguen siempre a través de las señales de Suyapa TV y todos los medios de comunicación tu santa bendición. Llénalos de tu amor, de tu fuerza, de tu paz y de tu sabiduría, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Decía San Pablo VI que toda vida es una vocación, y la vocación del Padre Dimas Rivera ha estado marcada por la llamada de Dios y la docilidad de Él para responder. Soy Eddie Romero en otra edición más del programa En sus Palabras. Gracias por continuar con nosotros en el programa En sus Palabras. Estamos dialogando con el Padre Dimas Rivera, párroco
del Espíritu Santo aquí en la colonia Tilbarque de la capital. Antes de la pausa estábamos hablando de los grupos de baile que nos comentaba el padre y del proceso vocacional. Iniciemos, padre, con esto de los bailes, cómo era. Sabemos y hasta le hemos dicho fuera de cámara a ver si nos hace un paso. Ya no estaba para eso. Pero bien, era una cosa muy espontánea realmente, porque era más que todo el compartir entre nosotros como jóvenes, como compañeros de colegio, en el tiempo en que estaba floreciendo todo ese tipo de ritmos que eran tan bailables, espontáneos en cierta forma. No es que teníamos a alguien que nos coordinara, como decir que propiciara esta experiencia, sino que entre nosotros, los jóvenes, pues nos poníamos como a hacer pasos y todo eso, y ya empezábamos, ¿y por qué no bailamos esta canción y todo esto? ¿Qué tipo de música? Pues en aquel tiempo, ¿qué era? Era el reggae, era el rap que estaba en su florecimiento, ¿verdad? Era el cómputo, era un poco el merengue, la punta, es decir, ritmos así de esa categoría. Bueno, importante ver que conoce a un amigo que ha tenido un cambio y ese testimonio le ayuda a usted a llamar la atención de la iglesia. ¿Qué fue aquello que le llamó la atención? Realmente lo que me llamó la atención porque es que era una persona, en primer lugar, que tenía tantos carismas, él tocaba la guitarra, era líder para dirigir. Y de repente, pues claro, tenía muchas novias. Y entonces de repente lo veo yo, que en aquel tiempo, ¿verdad?, se usaban los Walkman famosos. Y entonces era tan bonito, entonces yo le digo, préstemelo. Y me dice, sí, se lo presto con una condición, que no me cambie la emisora que estoy escuchando. ¿Adivinen cuál era? Era Radio Católica. Y entonces yo le digo, ¿y por qué está escuchando esto, verdad? Porque nosotros que escuchábamos ese tiempo la música y todo eso. Entonces me dice, es que ya cambié, dice, ya todo aquello ya queda atrás, dice, ahora estoy asistiendo a la iglesia, lo invito a que vaya a la iglesia. Entonces ahí como que volvió a surgir esa inquietud de volver a acercarme a Dios a través de la iglesia. ¿A qué grupo llegó o cómo fue este proceso en la iglesia? Pues mira que especialmente en nuestra misa de graduación, la misa de acción de gracias que hicimos, ahí en mi pueblo, porque el colegio era ahí en el pueblo, entonces ahí estaban los que estaban animando la Eucaristía, prácticamente el coro, eran los del grupo juvenil, se llamaba Misioneros de María en aquel tiempo. Y entonces ellos nos invitaron a nosotros, los que nos graduábamos. Entonces yo dije, pues voy a ir, pues ya que me invitaron. Y ahí en ese grupo misionero que todavía dependíamos de la Sagrada Familia, la parroquia, ahí empezamos el caminar ya dentro de la iglesia, nuevamente, retiros, formaciones, misiones, que prácticamente yo lo que recuerdo es en la misión me empezó a surgir esa inquietud vocacional porque íbamos a lugares muy pobres, íbamos a pie o a veces en algún camión que lográbamos pagar, nos tocaba quedarnos allá, dormir en el suelo y todo eso, trabajar con los niños, etc. Y ahí yo empecé a sentir como ese gusto de decir, qué bonito, ¿verdad? Trabajar con la gente, a veces escuchar a la gente o hacer una oración visitando a un enfermo. Y ahí empezó a surgir la inquietud netamente para la vocación sacerdotal. Y ya la pregunta, o mejor dicho, responder a esa pregunta, yo sacerdote, ¿cómo fue? Pues mira que yo viví como una ilusión, como un enamoramiento, podemos decir, porque ahí en ese grupo juvenil habían 2 jóvenes que ya asistían a proceso vocacional. Y entonces cuando ellos miraban que nosotros trabajábamos tanto, entonces dicen, ¿por qué no vamos a los encuentros vocacionales? En ese tiempo era el padre Tony Salinas que dirigía la pastoral vocacional. Entonces con esa alegría, con ese entusiasmo, fuimos metiéndonos a lo que es los encuentros vocacionales. Y prácticamente yo desde que llegué ahí, mi ilusión fue ser sacerdote. No tuve así como esa de que sí, que no, sino de una vez yo me miraba ya siendo ya parte del seminario, de la vocación sacerdotal. Y bueno, lastimosamente cuando ya llegó el momento de la decisión, los otros compañeros que éramos ya por último 3, 4 por todos, los otros 3 se echaron atrás y el único que entró al seminario fue su servidor. Pero realmente yo sentí que desde que puse, como dice el Evangelio, la mano sobre el arado, no volví a ver hacia atrás. Realmente fue como un enamoramiento, una ilusión, el primer amor y seguir adelante y vamos allá. Y realmente yo viví toda la etapa de lo que es los encuentros vocacionales
y lo que es los años de seminario, así, con esa ilusión y con esa visión, podemos decir. Su familia muy contenta, me imagino. Sí, claro, papá y mamá dicen, papá ahora que me relata todo lo que es los raíces de mi vocación, dice que él desde pequeño prácticamente como que tuvo esa visión gracias a un sacerdote, porque coincidió mi nacimiento con un tiempo de enfermedad de él donde él creía que iba a morir. Y entonces le dice aquel sacerdote, que incluso lo llevó a lo que es el Hospital El Carmen, porque desde allá era difícil trasladarse, dice que le dice, no se preocupe, usted va a vivir, usted se va a mejorar, usted va a crear su hijo que está naciendo, y ese hijo va a ser una gran persona y va a ser consagrado a Dios. Y entonces dice que desde ahí prácticamente está la raíz de mi vocación. Ahora pues ya armando toda la historia de amor, como dice el Papa Francisco, encuentro ahí todas las raíces de la vocación. Importante saber eso, padre. Son un periodo de 7 años en aquel entonces de seminario. ¿Cómo fue ese proceso? A nosotros nos tocó vivir el momento de transición entre lo que es los formadores javerianos y lo que es los padres eudistas. Fue realmente una riqueza, ¿verdad? Porque apreciar al sacerdote javeriano que infundía como esa sabiduría, ese respeto, porque ya eran mayores, y claro, al ser extranjeros, pues toda esa parte, cómo marcaba, digamos, de entrar, de encontrarse con ellos, y que además de eso eran personas que también se acercaban a uno, y luego vivir ya la parte de los eudistas que eran como, digamos, más cercanos a nosotros, ya latinos como nosotros, y metidos en nuestro ambiente. Fue una riqueza nuestra formación realmente. El seminario en ese tiempo eran 7 años, 3 años de filosofía, 4 de teología, realmente un estudio rico, una convivencia muy buena, porque nosotros hacíamos el introductorio, digamos, en una parte aparte, digamos, hasta físicamente en lo que es ahora el campus de San José, de la Universidad Católica, ahí hicimos el introductorio, y luego pasamos ya a los laureles prácticamente marcando una etapa que ya habíamos vivido, lo que es el propedéutico, y ahora estábamos listos para ya insertarnos a la comunidad grande del seminario, ¿no? En aquel tiempo no éramos tantos, éramos 75 seminaristas y nos conocíamos todos, convivíamos, la experiencia de encontrarse entre filósofos, entre teólogos, era algo que marcaba bastante, ¿no? Ahora, pues ya debido a que son tantos, pues la vida del seminario ha cambiado un poquito, ¿no? Pero a nosotros nos tocó esa riqueza realmente. Me imagino que el deporte tuvo algo que ver porque se practicaba bastante. Sí, bueno, en deporte, debido a que yo pues sufro crónicamente de una enfermedad que es el asma, no fue mi fuerte, pues, pero realmente siempre íbamos a jugar, ¿verdad? El seminario es tan bonito porque tiene todos los componentes para la formación, ¿no? La parte humana, la parte comunitaria, la parte espiritual, la parte intelectual, la parte vocacional. Y entonces es ir a divertirnos. A nosotros no nos importaba ganar, sino ir a jugar, encontrarnos ahí, un momento para distensionarse después de las clases y después tomar fuerza para seguir el estudio. Terminan esos años de formación y viene la ordenación diaconal y sacerdotal. Vamos a hablar de eso en el otro segmento. Ahorita vamos a ir a una pausa, padre, pero dejamos la pregunta en el aire. ¿Cómo fue ya ese momento de la ordenación diaconal y sacerdotal del padre Dimas, ya a 15 años de haber vivido esta experiencia? No nos cambie, estamos en el programa En Sus Palabras. Bienvenidos al programa En Sus Palabras. En esta ocasión nos trasladamos a la Parroquia del Espíritu Santo en la colonia Tiluarque. Aquí conversaremos con el padre Dimas Francisco Rivera, él es párroco de este lugar. Acompáñenos para conocer de su historia vocacional. Gracias por estar con nosotros. Estamos desde el interior de la Casa Cural, en una de las partes donde se ubican las oficinas. Hablamos de la Parroquia Espíritu Santo. Ya está con nosotros el padre Dimas Francisco Rivera, con quien conversaremos. Gracias, padre, por atendernos. Vamos a iniciar nuestra plática En Sus Palabras en este programa, preguntándole quién es el padre Dimas. Bien, un saludo. Es un gusto poder compartir un poco de nuestra historia personal. Soy Dimas Francisco Rivera, soy sacerdote desde hace 15 años. Mis raíces, mi familia, soy originario de Zambrano. Ahí crecí en una familia numerosa, podemos decirlo.
Éramos 7 hermanos, 5 varones, 2 hembras. Y crecimos ahí en ese ambiente de un pueblo donde todo es tan bonito, jugábamos en la libertad y podíamos ir a la escuela juntos, siendo la familia tan numerosa. Fui criado en un ambiente, gracias a Dios, con muchos valores, sobre todo en la parte religiosa. Mi papá es delegado de la palabra, mi mamá una mujer muy piadosa que siempre ha asistido a la iglesia y ha servido en muchos apostolados. Mi abuela, que es una de los que conocí, porque yo a mis abuelos maternos no los conocí. Cuando yo nací ellos ya estaban en la casa del Padre Celestial. Y mi abuela paterna, ella también nos inculcó mucho, sobre todo el rezo del Santo Rosario, el amor, la devoción a la Virgen María, a San José. Y entonces en ese ambiente religioso crecimos, ¿no? Gracias a Dios nos inculcaron los valores también humanos, de la honestidad, de la honradez, de la convivencia. Y así nosotros crecimos en ese ambiente familiar. Compartíamos pues como una familia campesina y todo eso, nuestra casita pequeña, todo lo que nosotros éramos y teníamos era siempre esa capacidad de compartir con el otro, porque siendo la familia numerosa y vivíamos una armonía muy linda, ¿verdad? Nunca me recuerdo que hayamos tenido una pelea entre hermanos, cosas solamente de niños. Qué interesante, padre. Hablamos que es de Zambrano, es una tierra que ha surgido varias vocaciones. Hablamos que la suya, me imagino, va a ser de las primeras. Sí, en Zambrano creo que soy el primer sacerdote nativo de ahí. Hay otro sacerdote franciscano que tiene familia ahí solamente. Luego está el padre Danilo Soto, que es también oriundo de Zambrano. Hay religiosas que yo me recuerde son 2 y ahí entonces sí realmente ha florecido la vocación. Ha habido también varios seminaristas que bueno, sabemos que algunos no perseveran, pero han intentado también el camino vocacional. Interesante, vamos conociendo al padre Dimas, queremos ver esa parte de la infancia. Nos hablaba que es una familia numerosa y que aprendieron el valor de compartir, padre. O sea, ¿cómo era un día a día allí en su casa? El día a día era pues mis papás se levantaban como incluso ahora lo hacen, temprano en la mañana, porque la familia campesina siempre madruga, ¿no? Y entonces a esa hora nosotros nos levantábamos, ayudábamos un poco al aseo, luego ya nos alistábamos para ir a la escuela y pues pasábamos prácticamente toda la jornada en la escuela. Recordemos que antes sí se utilizaba bastante eso de la jornada en la mañana, jornada por la tarde, entonces prácticamente la mayoría del día pasábamos ahí. Luego teníamos un tiempo también para poder jugar por la tarde sin descuidar las tareas. Siempre visitábamos a la abuela, ¿no? Ella vivía un poco aparte sola, entonces uno de nosotros tenía que irse turnando para irla a acompañar y es una experiencia muy bonita que marcó nuestra vida porque pudimos conocerla a ella de cerca, compartir, incluso ver el amor con que ella cocinaba, arreglaba la casa y entonces y también ahí nos inculcaba mucho lo que es la oración. Entonces ahí esa fue una experiencia muy linda. Y pues igual en los pueblos en aquel tiempo pues que sabemos que no existía como ahora las redes sociales, la televisión. En ciertos hogares había la televisión, tal vez íbamos un rato, ¿verdad?, con todos los amigos y luego a la casa temprano ya a dormir para prepararse a la siguiente jornada. Sabemos, padre, que dentro de su formación académica en los primeros años hubo un ambiente de bastante, podríamos decir, ser estrictos por la manera en que le educaban. ¿Cómo fue eso? Pues yo creo que Dios nos premió en primer lugar con el don de la inteligencia y sobre todo fomentar la inteligencia. A nosotros en la escuela, gracias a Dios, siempre tuvimos esa dicha de sobresalir en cierta forma, pero yo creo que fue un poco por la disciplina, ¿verdad? Porque a nosotros, nuestros padres, cuando nos matriculaban y luego cuando estábamos ya en las jornadas escolares, no nos permitían que descuidáramos el estudio, ¿verdad? Y entonces crecimos con esa disciplina, primero lo que es el estudio, después ya el juego, la diversión, los amigos y todo lo demás. Y entonces se fomentó bastante esa parte de crear una disciplina frente al estudio. Y no lo sentíamos pesado realmente, porque cuando uno desde pequeño va creando esa virtud,
entonces prácticamente no se le hace algo cuesta arriba. Claro que siempre hay momentos en los cuales pues, el estudio a veces lo agobia a uno, pero cosas que se pueden sobrellevar. En esa edad, padre, ¿qué soñaba hacer? ¿Cuáles eran sus anhelos, sus retos? ¿Qué quería ser de grande? Precisamente ayer compartía con la feligresía y con los jóvenes especial una parte de la vocación y les compartía que a nosotros de pequeños siempre papá nos hablaba qué quieren ser cuando sean grandes. Y específicamente nos preguntaba, ¿a alguno le gustaría ser sacerdote? A las hermanas si les gustaría ser religiosa. Y yo nunca, mi inquietud nunca fue ser sacerdote. Yo quería ser mecánico, decía yo, o quería ser doctor. Ese era como mi sueño cuando era pequeño. Pero cuando yo ya era un joven, me recuerdo bien, sobre todo en los años de colegio, porque un tiempo en la escuela incluso me retiré de la iglesia. Papá, yo creo que en esa parte era bastante respetuoso, porque ya como digamos a los 10 años yo dejé de ir a la iglesia, prácticamente me distancié un tiempo. Y fue hasta cuando ya estaba por graduarme que yo volví a la iglesia, gracias a el testimonio de un compañero de colegio que realmente era una persona muy inquieta, terrible, decíamos nosotros, y me impactó el cambio que él tuvo en un determinado momento y así él, entonces yo preguntándole qué le pasaba, me dijo, es que estoy yendo a la iglesia, voy a dejar todas las cosas que he hecho por este tiempo y así, ¿verdad? Que aquel cambio me impactó tanto que me interesó volver a la iglesia ya por mi propia cuenta, por así decir, y ahí empezó nuevamente otra etapa, digamos, la etapa vocacional. Me imagino que antes de eso también tuvo sus novias, sus relaciones como tal. Sí, yo creo que como todo joven, ¿verdad? Yo me recuerdo en los años de lo que es el colegio, teníamos un grupo de baile y claro, pues ahí, usted sabe, uno como joven, en la alegría y en la fiesta y todo eso, teníamos todo, pues teníamos amigos, salíamos a las fiestas, teníamos cada quien su novia, pero yo creo que no, fue noviazgos de cipotes, como decimos nosotros, ¿no? Una cosa muy bonita que yo recuerdo, siempre con respeto y todo esto, pero no fue algo así como quien dice comprometedor, formal, de decir, ya pienso en casarme y tener mi hogar y hijos. Nunca me planteé eso, que estaba pequeño, ciertamente. Yo me gradué a los 16 años de perito mercantil, entonces yo creo que era una parte de la preadolescencia y de la adolescencia, ¿verdad? Llama la atención eso de los grupos de baile y también esa inquietud con el amigo que asistía a la iglesia. Vamos a seguir conversando después de la pausa. Estamos en el programa En Sus Palabras, hablando y dialogando con el padre Dimas Francisco Rivera. No nos cambie, ya volvemos.